Buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida al público que nos acompaña aquí en el aula magna y al público que sigue la transmisión de este coloquio a través de Canal 23 y las redes sociales del CENIDIM. Queremos darle la más cordial bienvenida al maestro Juan Carlos Laguna, que nos acompaña en esta charla. Juan Carlos, muchas gracias por este espacio que nos brinda. Un honor tenerte nuevamente en un espacio aquí en el CENIDIM. Muchas gracias, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por la invitación y bueno, saludándolos a la distancia. Muchas gracias. Pues no nos vamos a detener mucho en una presentación. Juan Carlos tiene una trayectoria bastante conocida. Nada más mencionar que pues, él ha participado como solista en las orquestas más importantes a nivel internacional. Tiene una amplia trayectoria. Es un invitado que queríamos platicar con él por la experiencia que tiene, particularmente con la música contemporánea. Y bueno, también Juan Carlos tiene una gran trayectoria docente. Entonces vamos a empezar con la charla. Y vamos a iniciar, el público notará que hay preguntas que son comunes en cada una de las charlas. Esto es para darle unidad al coloquio. Y una de estas preguntas es referente a cómo se ha escrito la historia de la música tradicionalmente, que ha sido la historia de las grandes obras, de los grandes compositores, pero tal vez se ha dejado de lado a los compositores, a los intérpretes. Entonces, ¿cómo te sientes ahora, Juan Carlos, de tener este espacio y que existe este coloquio para dar pie a que los intérpretes también puedan compartirnos su experiencia, particularmente con la música contemporánea? Pues bueno, felicitaciones por la iniciativa y por mostrarnos de una manera distinta, sin el instrumento, como lo mencionaste, ¿no? En los correos que nos mandábamos. Pues la labor del intérprete es fundamental en el desarrollo de la música. Recuerdo una tesis en la licenciatura que me tocó revisar, la primera que revisé, y había una frase que decía que crear una obra de arte es crear un mundo, recrear una obra de arte es recrear un mundo. Tenemos la misma participación en el proceso creativo que el compositor, de otra manera, pero es importante. En nuestro instrumento, en el siglo XIX, es cuando se consolida la guitarra como tal, y en esa época los que tocaban la guitarra eran los que componían. Los intérpretes eran los compositores, Fernando Sor, Dionisio Aguado, Johann Caspar Metz. Todo el siglo XIX eran compositores y eran intérpretes. Y después con Andrés Segovia se va cambiando un poco esa dinámica, porque Andrés Segovia no componía, pero empieza a interactuar con compositores de su época y empieza a generar un repertorio muy importante para la guitarra, fundamental en el desarrollo de la guitarra en el siglo XX, que fue un boom el mundo de la guitarra. Porque Segovia acerca el instrumento a estos grandes compositores y empieza a surgir un nuevo repertorio, ¿no? Y muchos de esos grandes compositores, pues todos los conocemos, ¿no? Simplemente Manuel M. Ponce. Yo creo que si no hubiera conocido a Segovia no hubiera generado todo ese repertorio, tanto en la música de cámara como música orquestal y música solista, ¿no? Entonces, ese ejemplo de Segovia se va siguiendo y lo seguimos siguiendo a acercarnos a los compositores. Yo no soy compositor, sin embargo, he trabajado con muchos compositores, ¿no? Y mi perfil, el que he elegido o el que me ha llevado de alguna manera en mi vida profesional, es hacia la música contemporánea, pues dentro de cierto ámbito. Es muy amplio el término de la música de nuestra época, ¿no? Trabajo con compositores que conozco, colaboro con ellos, a veces por iniciativa mía, a veces por iniciativa de los compositores, y de muchas partes del mundo, ¿no? De Japón, de Argentina, de España, de Estados Unidos y de México sobre todo, ¿no? Entonces mi labor es tratar de buscar generar no un nuevo repertorio, pero sí agrandar el repertorio de la guitarra en nuestra época, ¿no? Entonces por ahí quiero iniciar esta plática con esta visión. Gracias, Juan Carlos. Pues mira, eso me lleva a ahondar un poquito más justamente en esta relación que has tenido con los compositores
entiendo que hablas de un proceso co-creativo, ¿no? Así es. ¿Quisieras comentarnos algunas de estas experiencias que has tenido participando, digamos, activamente? Pienso que no en el momento ya en que la pieza, el compositor la considera terminada, sino que por lo que comentas, pienso que has tenido experiencias donde el compositor más bien te dice, te muestra una propuesta para recibir retroalimentación de tu parte. ¿Quisieras comentarnos algunas experiencias así? Sí, por ejemplo, digo un caso muy particular que es el de Leonardo Coral, ¿no? Ahora muy conocido, Leonardo Coral, fuimos compañeros, fuimos condiscípulos, tomamos clases juntos, somos de la misma edad, los dos cumplimos 60 años este año, ¿no? Y cuando éramos estudiantes, en la clase de composición de Leonardo, me acuerdo en la clase de Radko Tchaikovsky, había una práctica para ellos que me invitó a colaborar con él, Leonardo, fue la primera colaboración que tuve con él, y era musicalizar películas mudas. Entonces se transmitía la película muda en la sala y el músico teníamos los compositores tenían que estar haciendo música con la película ahí transmitiéndose, ¿no? Y Leonardo hizo unas cosas para guitarra y piano, fueron las primeras cosas que hizo. Y recuerdo la notación de Leonardo de aquella época que era muy complicado. No conocía todavía bien la notación para guitarra, pero bueno, ahí empezó la primera colaboración con Leonardo. Después yo transcribí unos preludios para piano a la guitarra y se los mostré y después empezó a componer cosas. La mayoría del repertorio que ha hecho para guitarra Leonardo ha sido en colaboración conjunta conmigo. Y si tú vieras la notación y la escritura que tiene ahora Leonardo en la guitarra, es totalmente limpia en el sentido de que es idiomática. Leonardo conoce perfectamente la escritura de la guitarra que no la conocía en un principio. Ahora, todo lo que escribe Leonardo se toca tal cual. No hay que adaptar prácticamente nada, un par de cositas por ahí, pero Leonardo escribe así. Entonces, esa colaboración con Leonardo ha llevado un repertorio muy interesante de obras para guitarra sola, para guitarra y flauta, para guitarra y orquesta también, y guitarra y música de cámara. Entonces, yo le tengo mucho aprecio bueno, Leonardo como persona, somos muy grandes amigos, y a su repertorio por todo lo que ha generado. Así como con él he trabajado con muchos más. Ahora estoy haciendo muchas cosas con un guitarrista español, un compositor, Juan Herena, que estoy haciendo muchas cosas. Y el último disco que recién salió es un disco monográfico dedicado a la obra de Juan Herena. Gracias. Ahora que mencionas, decías, ¿no? Aclarabas que tú no compones y Leonardo no es guitarrista, pero a través de esta convivencia y colaboraciones que ha tenido contigo, ha perfeccionado su escritura para guitarra. Recuerdo que tuvimos la fortuna de tenerte hace 6 años en una presentación editorial de una partitura de Eber Vázquez, Metamorfosis. Así es. Metamorfosis, que es de un compositor que sí toca la guitarra, ¿no? Que conoce muy bien la guitarra. ¿Cómo consideras que hay diferencia entre un compositor que toca el instrumento con uno que no lo toca? Pues sobre todo lo que llamamos que es muy idiomático es que pues se puede hacer casi de la forma en que lo escribió. No hay que adaptar nada. Si tú ves un manuscrito, por ejemplo, de una obra de Joaquín Rodrigo, que todo el mundo lo conoce por el concierto de Aranjuez, por ejemplo, hay que adaptar el concierto a la guitarra, a pesar de que está escrito para guitarra. Y toda la música de Rodrigo, prácticamente el 95% de la obra de Rodrigo, que hizo muchas cosas para guitarra, es muy difícil de tocar. Son acordes que a veces hay que adaptar. Si tú ves los originales, no se puede hacer tal cual. Y son compositores son contemporáneos a Ponce. Hay que adaptarlos, acordes que no se pueden hacer. Sobre todo la escritura, la complejidad de la escritura en la guitarra es los acordes, ¿no? Pues escribir algo melódico y se puede hacer bien, pero sí hay que conocer bien el instrumento, sobre todo en la parte polifónica, que es muy particular. No cualquier acorde se puede hacer y no porque tenga 6 cuerdas de la guitarra puedes poner 6 notas simplemente, ¿no?
Entonces sí hay que conocerlo y se va, cuando el compositor no trabaja con el guitarrista, puede escribir lo que sea, como decía Mauricio Hanna, eh, cuando trabajó con Narciso Yepes. Ohana quería clases de guitarra para conocerla y Yepes decía, no, 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 tú escribes lo que sea y después ya lo platicamos, para que no se limitara en su escritura, ¿no? Pero así volviendo a la pregunta que decías, ¿por qué la música de Eber Vázquez es muy idiomática? Pues porque él fue guitarrista y él la conoce bien y se puede hacer lo que se piensa, se puede hacer perfectamente, ¿no? Leo Brauer, por ejemplo, otro gran compositor, creo que es el compositor vivo más importante que hay ahorita para la guitarra en el mundo. Eh, Todo lo que escribe se puede hacer perfectamente y casi casi se tiene que hacer en el lugar donde lo dice. Casi cualquier acorde se hace donde él lo piensa, no en otro lugar, sino ahí. Es un tipo de composición súper idiomática. Entonces le da un virtuosismo a veces a la guitarra que parece más complejo, pero no lo es porque está pensado para el instrumento perfectamente. Claro, y en ese sentido quisiera preguntarte justo sobre la escritura, ¿no? En general la escritura de la música, porque sabemos que la escritura en algún momento se empezó a volver cada vez más precisa, como que en cada época, como que la libertad que tenía el intérprete era menor, o por lo menos eso así se ha pensado. Pero hablas de que estos compositores que conocen la guitarra, ya sea porque la tocan o por la colaboración justo con el intérprete, llegan a una escritura idiomática. Pero ahora, digamos que estos compositores que has mencionado, em, lo que está en la partitura, tú nos comentas, tal cual está, se debe tocar. ¿Consideras que entonces en ese sentido quien aborde esas partituras debe respetar tal cual lo que está escrito o hay todavía cierta libertad del intérprete aun cuando no tiene comunicación con el compositor? Sí. Bueno, cuando no tienes la oportunidad de conocer al compositor, pues tú tienes que decidir, ¿no? Eh, cuando tienes la posibilidad, y yo lo recomiendo mucho a los jóvenes intérpretes que se acerquen a los compositores para saber esa interacción entre el compositor y el intérprete, cómo si puedes platicar, dialogar, acordar ciertas cosas que a veces no se pueden hacer o cómo lo quiere también. Eh, yo la mayoría de las obras que toco son de compositores vivos y compositores que conozco, ¿no? Pero supongamos que yo tengo acceso a un manuscrito de Ponce y yo no conocía a Ponce. ¿Cómo voy a decidir qué hacer cuando algo no se puede resolver tal cual él lo puso, ¿no? Yo tengo que decidir. Por ejemplo, el martillo sin maestro de Pierre Boulez, que tiene guitarra en la notación instrumental. Hay cosas que no se pueden hacer. Es el serialismo así, se realiza todo, hasta las dinámicas. Entonces, un acorde de 4 notas te pone una nota es fuerte y la otra es piano, la otra mezzoforte. ¿Y cómo puedes manejar diferentes dinámicas en una sola mano? Es imposible. Lo serializa porque así es la música que escribió, pero no solamente eso, sino el siguiente acorde te los invierte, ¿no? El que era fuerte era piano y el que era fuerte y eso no se puede hacer, ¿no? O sea, en la práctica es un acorde y si sale fuerte, y no sale piano, pero no puedes realmente serializar tus diferentes grados de tensión en una mano, ¿no? Entonces, hay que también ser prácticos y ver qué resulta en el instrumento, qué es lo mejor. Y como tú le das vida y tú conoces el camino, pues a veces sí hay que adaptarlo y facilitarlo para que aquello fluya. A veces un acorde, si se hace do, la, do, a veces hacer do, si, do, es más fácil, digo cualquier cosa, no cualquier ejemplo. A veces si invertir 2 notas, que sea do, re, y se hace re, do, todo se facilita y eso lo puedes hacer ya dialogándolo con el compositor, si es que no afecta el resultado de la música ni lo que se quiera lograr. Pero yo sí soy partidario de adaptar las obras eh, para que lo va a agradecer el instrumento, lo va a agradecer todo el mundo, ¿no? Pero uno toma la responsabilidad, al ser intérprete uno toma la responsabilidad de su propia interpretación, ¿no? Entonces, ha pasado con cosas, con compositores que de repente no le gustan los cambios que uno sugiere y uno tiene que, pues, por supuesto, respetar la opinión del compositor
Y otras veces que te dan mucha libertad a que cambies o que omitas o que pongas una nota en un acorde que no venía, ¿no? Pero siempre dialogándolo. En mi caso, te digo, trabajo mucho directamente con el compositor. Ahora, perdón, ahora estoy haciendo unas cosas con Eduardo Soto Millán, está haciendo varias horas para guitarra, y sí, con Eduardo hay que adaptar varias cosas, y Eduardo es de lo más abierto para adaptar estas adaptaciones que yo les sugiero, ¿no? Cambiarlas, ponerlas, etcétera. Entonces, es muy interesante el trabajo con el compositor, se aprende muchísimo. Sí, me imagino que sí, esta es una colaboración, debe ser muy rico. em, y esta apertura que me parece fundamental, ¿no? Del compositor hacia las sugerencias del intérprete. Y en este proceso que tú tienes con cada uno de los compositores vivos, que es el repertorio que mayormente has abordado, digamos que tú haces una investigación con fuentes primarias, ¿no? O sea, de primera mano tienes, eh, eh, pues, resuelves tus dudas directamente con los compositores. Pero, digamos, cuando te has enfrentado a obras, a interpretar obras, donde no tienes la oportunidad de entablar una conversación o una comunicación con el compositor, ¿cómo ha sido este proceso que a veces implica el hecho de interpretar, implica a veces una labor también de investigación, ¿no? Como decía, con el compositor vivo, pues vas directamente a la fuente primaria, llamémosle así, pero ¿cómo es el proceso cuando interpretas una obra y no tienes la oportunidad de entablar una comunicación con el compositor? Sí, sí tienes que recurrir a fuentes, depende del compositor y el estilo también, ¿no? Por ejemplo, si yo pienso en otra época, en el siglo XIX, por ejemplo, las obras son muy, pues como dije, fueron escritas en su mayoría por guitarristas que conocían pues la mecánica del instrumento, no hay problema, pero sí había algunas cosas que había que adaptar. La guitarra en el 19, a pesar de que ya son de 6 cuerdas, era un instrumento distinto, era más pequeño, tenía las cuerdas de menor tensión y se podían hacer cosas que ahora cuestan un poco más de trabajo, quizá para aquella época era más fácil ahora, ¿no? Entonces, sí hay que recurrir a la investigación para hacerlo más acorde a la época en el siglo XX, por ejemplo, que ya son obras para guitarra. Si no conoces al compositor, por ejemplo, Takemitsu, ¿no? Que yo he tocado mucho Takemitsu, eh, hay cosas que también sí que hay que adaptar, pero ahora hay muchas ventajas que puedes tener, que puedes acceder a una gran cantidad de información, hasta mediante grabaciones, no de esa obra, pero obras similares, y puedes tomar la decisión ahí. Eh, yo lo veo mucho, sobre todo cuando estoy en el papel de maestro, cuando estamos decidiendo con un alumno la interpretación, que él no lo conoce y no es mi decisión, es la interpretación de él. Yo no quiero ponerle mi interpretación, yo haría ciertas cosas que a lo mejor a él no le gustan, entonces sí hay que ponerlo a él en esa parte de, pues yo conozco a Gabriel Estarellas de España, pero mi alumno no. Entonces, ¿tú qué harías en esta situación? ¿Cómo vas a resolver esta parte? ¿Puede hacer esto? ¿Puede hacer esto? ¿Puedes quitar este acorde? ¿Puedes facilitarlo? Eh, entonces hay que darle como las herramientas, de acercarse a la música, acercarse al estilo y también acercarse a la habilidad de cada uno, porque hay unos que pueden hacer ciertas cosas que otros no. Un ejemplo muy puntual de una cuestión técnica. Yo tuve una lesión en mi mano derecha y el trémolo que tradicionalmente se hace es un recurso mecánico muy usado en la guitarra, que es con AMI, repetición de AMI muy rápido. Yo ahora lo hago IAI, hago otra digitación porque esa lesión que tuve me llevó a buscar una alternativa y bueno, lo puedo resolver de alguna manera. Entonces yo no puedo digitar la partitura y decir, resolviendo esto de la forma que yo lo hago, porque a mí me funciona, pero a otros no, en cuestión de adaptación. Entonces sí hay que particularizar y no generalizar la resolución de una obra. Gracias, Juan Carlos. Ahondando un poquito en esto que mencionas, lo que le transmites a los alumnos y tomando en cuenta que tienes una amplia trayectoria como formador de guitarristas, de nuevas generaciones de guitarristas,
¿Cómo articulas esta experiencia que tú has tenido con la música contemporánea y el ser docente? Pues son dos actividades como distintas, es como decir guitarra eléctrica y guitarra clásica, ¿no? Son dos instrumentos, se llama guitarra, pero son dos instrumentos completamente distintos y con técnicas completamente diferentes. Yo he visto grandes maestros o grandes guitarristas que no precisamente son grandes maestros. A lo mejor se les puede aprender mucho viéndolos y escuchándolos, pero no tienen la misma capacidad como profesores en la forma de explicación, ¿no? Había un gran maestro que yo aprecio mucho, bueno, ya murió, norteamericano, John Hornquist, que era un maestro excelente. Él no era conocido como intérprete, pero como maestro, y sus clases magistrales eran muy interesantes porque adaptaba el que se presentaba ahí, sacaba un tema específico y lo compartía con todos, y todos salíamos aprendiendo de esas clases magistrales. Son preparaciones distintas. Para mí ser maestro es ser muy respetuoso también de la individualidad del alumno. Yo no quiero copias mías. Hay maestros que quieren que sean copias del alumno, del maestro, ¿no? Del rubato en el mismo lugar o el acelerando en el mismo lugar. Y está bien, y es la forma que ellos, es su forma de enseñanza y está bien. Yo no la comparto. Yo quiero sacar a cada alumno, sacarle sus propios gustos y habilidades. He tenido alumnos a través de mi trayectoria como maestro, que yo cumplí 30 años en la UNAM, alumnos muy diversos, algunos dedicados más a la investigación, ¿no? Alumnos más a la interpretación, alumnos a la música nueva. Por ejemplo, ejemplos muy particulares, José Luis Segura, que está más en investigación, Pablo Garibay está en la interpretación, está Carlos Larrauri en la música de cámara, está Pedro Villegas, que está en la construcción de instrumentos. Entonces, menciono solamente algunos nombres, pero hay una diversidad de estilos en ellos mismos, y se formaron dentro de una misma cátedra. Eso para mí es fundamental, respetar esa individualidad, pero sí con un tronco común, ¿no? El trabajo en conjunto, la disciplina, la importancia de la técnica, el repertorio completo, etcétera. Entonces, pero sí es una labor. A mí sí me ha gustado la docencia y yo hice una maestría en docencia, ¿no? Porque no solamente era tocar, sino también había que saber cómo enseñar, el saber el cómo, no solamente el qué. Mi maestría es en docencia universitaria y aprendí mucho de esto. Hay un tema que me fascina, que es la lectura a primera vista, que fue mi tema doctoral, pero sí hay que prepararse para ser maestro. Es una labor diferente e importante porque finalmente todos caemos en la docencia, ¿no? Todos los intérpretes caemos en la docencia y a veces no estamos preparados para dar clase. O sea, el tocar bien no quiere decir que vamos a ser buenos maestros. Entonces, creo que sí hay que tener herramientas pedagógicas, tener estrategias de trabajo para realmente pues transmitir los conocimientos de manera adecuada. Claro que sí, tocas una cosa importantísima, ¿no? Todos los que damos clase estamos formados en la música, pero es importante también complementar esta formación también con la parte de la enseñanza. Ahora, andando un poquito más en la cuestión de estas colaboraciones que has tenido con los compositores, quisiera que nos platicaras un poquito de las motivaciones de las obras que has abordado en términos generales o si quisieras como alguna que te haya llamado mucho la atención, que haya quedado en tu memoria. Si han sido motivaciones, ideas, si han sido cuestiones algorítmicas, ¿no? Si han sido cuestiones de emoción o cuestiones anecdóticas. Cuéntanos un poquito de esas motivaciones que tú has visto en la música contemporánea. Yo creo que gran, fue una influencia directa o indirecta de mi maestro de guitarra en la licenciatura, que fue Marco Antonio Anguiano. Y él trabajó mucho con compositores y siempre que llegaba a clase estaba viendo alguna obra de algún compositor que había conocido o repertorio nuevo, ¿no? Entonces, pues me interesó mucho, conocí el repertorio distinto y, y me gusta mucho trabajar con los compositores en el sentido de crear ese nuevo repertorio.
un disco que a mí me gusta mucho, una grabación me gusta por lo que es, son el de conciertos mexicanos para guitarra y orquesta, ¿no? En los conciertos mexicanos uno conoce el concierto del Sur de Ponce, y que es un concierto de los cuatro grandes como conciertos en el siglo XX, ¿no? El Aranjuez, el de Castelnuovo Tedesco, el de Villalobos y el de Ponce, ¿no? Pero en México yo hace poco saqué un artículo acerca de los conciertos mexicanos para guitarra y orquesta escritos en el siglo XX, y hay más de 100, ¿no? Y se conocen cuatro o cinco nada más. Hay un montón de conciertos, y yo saqué antes el disco este de cuatro conciertos mexicanos, que se hizo primero el concierto de una versión libre del maestro Manuel de Elías de las canciones de Revueltas, ¿no? Si Revueltas no compuso nada para guitarra, pues vamos a hacer algo que se adapte, ¿no? Entonces hizo una versión interesante para guitarra y cuerdas. Él le llama versión libre porque hace repeticiones que no están ahí en el original. Es enorme, interesante, que son 5 canciones para niños de Revueltas. Después grabé el concierto de Samuel Siman para guitarra y cuerdas, que es otro gran compositor mexicano. Grabé otro estreno, el primer concierto para guitarra y orquesta de Leonardo Coral. Y el último fue un concierto también nuevo, un estreno de Jorge Ritter, que es un concierto para marimba, guitarra y orquesta de cuerdas. Entonces, es como mostrar esa parte que no se conoce de la guitarra, en la música de guitarra y orquesta, y conciertos mexicanos. Entonces, de repente he encontrado compositores que fuera de México que les ha llamado la atención así, porque, te digo, conocen el concierto del sur, pero no conocen más allá, ¿no? Entonces, nuestra labor como intérpretes es difundir ese tipo esa música, pues para que se conozca y no esté archivada en un estante. Gracias. ¿Y consideras que esta labor como intérpretes como de difusión de la música contemporánea es responsabilidad únicamente de los intérpretes, o consideras que debe haber agentes colaboradores en esta parte de la difusión de la música contemporánea? Yo le digo que es un compromiso moral tocar música de tu país, como intérprete, ¿no? Tiene que ser en colaboración. Yo no hubiera podido grabar este disco para guitarra y orquesta, eso fue producto de un proyecto con el FONCA, ¿no? Yo no hubiera podido pagarle a la orquesta. A mí la sala, me prestaron la sala NESA, o sea, no tuve que pagar por ella. El recurso que me dieron fue mínimo, en esa época fue en colaboración con Urtex. Me acuerdo que Manuel de Alessi, yo no cobro, como tal de que salga, porque yo planteé un presupuesto, fue menos de la mitad, y no había para pagar ensayos. Entonces recuerdo que este disco se grabó un concierto cada semana, entonces había que estudiar el concierto un lunes en la tarde y en la noche se grababa, ¿no? Después la siguiente semana otro concierto se estudiaba y se grababa, y un mes después grabamos los otros dos, ¿no? Pero de esa forma, tratando de aprovechar al máximo los recursos con los que cuentan, pero si no hubiera recibido ese recurso no hubiera podido pagarle a la orquesta. Entonces sí hay que tener ideas y tratar de, pues depende de la idea, sacar el proyecto, ¿no? Porque de otra manera no se puede. En ese sentido el FONCA ha ayudado mucho. A mí me ha apoyado FONCA en varias ocasiones y he sacado productos de esas colaboraciones. Claro, y ahora que hablas de este disco de música para guitarra y orquesta, y pensando que este coloquio pues lo verán jóvenes intérpretes, jóvenes compositores también, ¿tendrías alguna recomendación en particular sobre la escritura de música para guitarra y orquesta que pudieras darle a los jóvenes compositores? Sí, te digo, yo hice ese artículo que va a salir publicado por la Universidad de Nayarit, y le puse Fantasía Concertante, eh, y es un registro y un catálogo de los conciertos mexicanos para guitarra y orquesta. El que más ha escrito conciertos para guitarra y orquesta es Gerardo Tamés, ¿no? Tiene 9 conciertos. 8 y después compuso otro en el transcurso de lo que yo estaba escribiendo. Y el último, que ya no sé si me da tiempo de añadirlo porque está ya casi por salir el artículo, es uno que fue la semana pasada. O sea, el domingo y el sábado y domingo se estrenó un concierto para guitarra y orquesta de un compositor mexicano, Giovanni Piacentini, que va a participar ahora
Encuentro de Guitarra de la UNAM, estrenó un concierto para guitarra orquesta con la Carlos Chávez y lo estrenó Elliot Fisk. Elliot Fisk es de los grandes guitarristas en el mundo de la guitarra, ¿no? De Estados Unidos, vino a México y lo estrenó en la Sala Blas Galindo el sábado y el domingo fue en Los Pinos. O sea, se siguen añadiendo proyectos de guitarra y orquesta. Entonces, hay gran cantidad de conciertos que no están estrenados, que hay que acercarse a ellos para mí. Y de guitarra y orquesta, hay otros para guitarra como parte concertante de la orquesta, o hay otros para guitarra y ensamble de cámara, ¿no? Que también es otra forma, es para guitarra y ensamble mixto. Hay un montón de material, entonces hay que meterse un poco a ver el repertorio, ver catálogos y acercarse a los compositores para generar un nuevo, darle vida a esas obras, que si no estarían ahí guardadas, ¿no? Entonces, no hay que quedarse con lo que está nada más visto ahí, lo que se toca más. Está bien que uno quiera tocar lo que se toca, pero hay que ir más allá y tratar de generar ese nuevo repertorio. Claro. ¿Y qué experiencia has tenido con la escritura de este nuevo repertorio? Si te has enfrentado a técnicas llamadas técnicas extendidas, ¿cómo ha sido tu proceso con estas técnicas en cuanto a la posibilidad que dan de expresión? Y si tienes alguna preferencia sobre las técnicas extendidas o la escritura tradicional para el instrumento. Yo estoy dentro todavía del pentagrama, de las notaciones, los códigos tradicionales. He visto un poco de eso, sobre todo en la etapa de más joven. Recuerdo en el Foro de Música Nueva, cuando todo lo dirigía el maestro Manuel Enríquez. Yo entré a Bellas Artes hace también 30 años, a la plaza, tengo plaza de concertista en Bellas Artes, y tuve de jurado en la plaza para entrar. Estuvo Manuel Enríquez, de jurado, estuvo Leonardo Velázquez, ¿no? Estuvo Héctor Guzmán, ya todos ya no están con nosotros. Y entonces tuve una buena relación con Manuel Enríquez, yo tenía en esa época 28 años, ¿no? Y me dio una obra para tocar en el foro de Francis Schwartz, una obra que había 5 notas en la partitura y estaba lleno de caras que tienes que hacer tocando, ¿no? Porque él trabajaba mucho en teatro musical. Había como 3 obras de él, entonces le dije a Manuel Enríquez que yo no quería tocar eso, yo no soy actor para estar haciendo 5 notas, no me sentía yo con capacidad. Y dice, ¿por qué no platicas con Francis cuando vengas y ya tú decides si lo haces o no? Entonces, finalmente quedaron 2 obras, un homenaje a Gershwin, que había que gesticular y había que tocar con el cuerpo las percusiones y tocar y eso. Y hablando con Francis, sí hay mucho, como él interactuaba mucho con la gente, tocar a los músicos dentro de las bancas del público, llamarlos, y algo que yo no me sentía seguro, o sea, y hacerlo mal, no. Entonces, finalmente no lo hice, pero sí hice la de Gershwin, ¿no? Entonces, hay que ser convencidos, estar convencidos de lo que uno quiere hacer. Yo tomé después un seminario de música contemporánea con David Starobin en Estados Unidos, un gran impulsor de la música contemporánea, y me decía que el principal enemigo de la música contemporánea es el intérprete. El enemigo en el sentido de que una obra suena mal o puede sonar mal por el intérprete y no por el compositor. Entonces, tienes que estar convencido de que lo que haces lo vas a hacer bien y te gusta, no por moda. Si no, si una buena obra la puedes echar a perder por hacerla mal o por hacerla por encargo, que a veces pasa eso y pasaba en el fondo, que te daban la obra 2 días antes de música contemporánea y después hacías una versión mala de una buena obra. Hay que ser muy responsables de las interpretaciones. Entonces, si no te sientes capacitado para eso, pues no hay que hacerlo. Hago música contemporánea, pero dentro de la gran variedad de perfiles que tiene música nueva, pues yo estoy dentro de la notación tradicional, ¿no? Tengo alumnos, por ejemplo, hay gente que hace técnica extendida completamente, que experimenta más, pero en mi caso, que bueno, pero yo estoy en otra situación, porque no me siento cómodo. Y lo hice en su momento más experimental, pero he regresado a la tonalidad como hizo el obrador. Después de experimentar con
todas las técnicas, regresé a la tonalidad y estoy ahí en esa parte. Muy bien, Juan Carlos. Y en este de la música del siglo XX, pensando en cuando empiezan los experimentalismos y las nuevas técnicas de composición, se ha hablado de que existen o existieron muchas técnicas, variadas técnicas de composición en el siglo XX, pero también me he encontrado con opiniones de compositores consagrados que dicen, en realidad no hay tal o tanta diferencia. En realidad hay más bien muchos lugares comunes. ¿Tú qué pensarías desde tu experiencia como intérprete? Pues sí, hay muchos lugares comunes y es donde hay que acudir. Yo creo que hay que ser, a veces te dejas llevar por las modas bueno, está bien, pero creo que lo importante es que ya cuando llegas en la etapa tuya como profesional y que estás mostrando un perfil, tienes que ser como muy consistente contigo mismo, ¿no? Te digo, el siglo XX hay un montón de cuestiones extrañas. Por ejemplo, eh, igual salgo un poco de la pregunta que me haces, pero David Starobin, que trabajó con Elliot Carter, por ejemplo, él trabajaba música ultra contemporánea y hacía música del siglo XIX con la guitarra del siglo XIX también, ¿no? O Norio Sato, que ahora Norio Sato está colaborando mucho con compositores mexicanos en Japón, que el primer contacto de Norio con México fue conmigo cuando vino y trabajamos mucho juntos, y ahora está trabajando mucho con Ever Vázquez y con Rodrigo Sigal y con mucha gente. Llegaba Norio Sato y tocaba un repertorio en el cual combinaba una obra de música barroca y una obra de música nueva, una obra de música barroca y una obra de música nueva. Y lo hacen mucho. Stefan Schmidt, otro guitarrista, un gran guitarrista muy experimental, una vez que vino a México, también tocó eso, tocó una fantasía renacentista y tocaba una obra completamente nueva, muy experimental, y las iba combinando con una especie de consonancia-disonancia, y pidió no aplaudirse hasta el final, y fue una magia increíble ver cómo se juntan esas dos épocas completamente distintas, pero que finalmente hay como puntos en común, ¿no? Entre la música del siglo, música barroca o música renacentista con la música del siglo XX-XXI. La música es una finalmente. Así es, y quisiera ligar esto que nos cuentas con otra de las preguntas que guían estas charlas sobre dos afirmaciones de Barico. Una que dice que la música contemporánea, la música nueva, se pregunta, ¿no? ¿Ha sido una aventura intelectual de la modernidad o solo una sofisticada patraña? ¿Tú qué pensarías al respecto? Es un tema muy polémico, ¿no? Puedes encontrar muchas respuestas, así como Avelina Lesper, que se pone a hablar de la farsa que hay en el arte contemporáneo, ¿no? Te platico una anécdota del Foro de Música Nueva, que toqué también en la época de Maestro Enríquez. Toqué a dúo una obra de Víctor Manuel Medeles, parece, que era para dos guitarras y era con guitarras preparadas, ¿no? Y tocamos la casa museo no me recuerdo, fue en Polanco el concierto, pero fue en el Foro de Música Nueva. Había tantas cosas que había que tocar la guitarra con una pila doble A, por supuesto no era ni triple A, ni una pila doble A, con clips, con papeles, con lápices, con todo. Entonces, en todo esto de que ponías la tele y quitabas y así exponías, en un momento de un silencio grande, Roberto se le cayó la pila del atril, hizo un ruidazo, ¡pah! Sí, ¿no? En la sala, y empezó a rodar la pila, así por todo el escenario fue rodando la pila, ¿no? Y era justo un momento como de silencio y unos armónicos, y después la gente al final, fue un accidente, ¿no? Y al final la gente, lo que más le gustó fue el efecto de la pila rodando sobre el escenario, ¿no? Haciendo una especie de ruido con los armónicos. Y, y estaba ahí el compositor y la gente le decía, qué bien el efecto ese, ¿no? Nos contó mucho. Entonces, empezaron a hablar de un mundo de cosas que no eran ciertas, ¿no?
que la estaban dibujando, pero a lo mejor era parte también de la música, ¿no? Todo ese cuestionamiento también, o toda esa experimentación que hay hasta la interpretación, y que el error no se toma como error, sino parte de, ¿no? Entonces es tan abierto que puede ser una farsa o no, ¿no? Si has querido hacer eso a lo mejor de manera eh, a propósito, no te sale, ¿no? Y ahí salió. Entonces fue muy chistoso esta anécdota. Yo lo recuerdo con gracia más que con otra cosa. Sin duda, Juan Carlos. Y otra de las afirmaciones que hace Barico es que lo bueno de la música contemporánea es que no tiene público. ¿Qué pensarías al respecto? Sí, decía Gonzalo Salazar, un gran guitarrista mexicano, ¿no? De los grandes guitarristas experimentales. Decía, lo que me gusta de tocar música contemporánea es que, nueva, es que si me equivoco no se dan cuenta nadie. O porque no hay público, o porque es tan libre, muchas cosas que no te dan cuenta. Sí, se puede prestar a muchas cosas. Si ves el público que hay en el foro de música nueva, es un foro para especialistas, ¿no? No es para el público en general. De repente llega algún despistado por ahí y, y entra y sale, quizá, o se queda, no lo sé. Pero pues sabemos que no tocamos música para las grandes masas nosotros, ¿no? Hay música hecha para eso. Si te quieres dedicar a eso, a gustar, a impactar, pues, el camino escógelo en otro lado, pero no acá, ¿no? Como dijo alguna vez Julio Estrada, el que guste mi música es una cuestión de tiempo y yo no tengo prisa. Claro. Oye, pues es sin duda una charla muy, muy interesante, unas anécdotas muy interesantes también, Juan Carlos. Vamos a cerrando la charla, pero quisiera darte oportunidad si quisieras compartirnos alguna otra reflexión o comentario sobre esta trayectoria que has tenido con la música contemporánea mexicana. Le repito algo que dije hace rato, el tocar música de tu país es un compromiso moral que tenemos como intérpretes. Hay que acercarnos a ella entre la que ya está hecha o la que está por hacerse. Muy bien, muchas gracias, Juan Carlos. Vamos a dar ahora un espacio para preguntas del público. Tenemos al público aquí presente. No sé si en línea hay alguna pregunta o aquí en la sala. Sí, le pasan el micrófono, por favor. Hola, ¿qué tal? Una pregunta. Tú también has hecho trabajos de investigación y te quería preguntar si conoces de alguien que haya hecho investigación sobre la experiencia de los guitarristas como intérpretes, porque lo que hemos visto en general es que hay muy poca investigación sobre la interpretación de cualquier instrumento. Y sobre todo en la música del siglo XX y siglo XXI. Ya en la musicología hay muchos más trabajos en esta disciplina que se llama Performance Practice, pero más bien hacia la música del pasado, a la música histórica, música medieval, renacentista, barroca e incluso un poquito del siglo XIX. Pero siento que el área más descuidada ha sido la historia de la interpretación en el siglo XX. Ya han surgido algunos nuevos libros últimamente, pero en cuanto a la guitarra, ¿tú cómo verías? ¿Se ha hecho o sería interesante hacer historia de la interpretación guitarrística de la música contemporánea, no solo mexicana, pero incluyendo la mexicana? Es un tema muy interesante. Ahí el que lo tendría que hacer es alguien que reúne el perfil eh, como eso, que no solamente sea un músico que estudie música, ¿no? Sino un músico que estudie otras áreas, como la filosofía, por ejemplo, ¿no? Eh, Como Barico, ¿no? Que tiene otra formación y que te puede ayudar mucho en ese, que esté interesado en el tema. Ahora yo tengo un alumno muy interesante en la maestría, él estudió filosofía y está trabajando sobre las músicas del mundo que le dicen ahora, y tiene un perfil interesante, está joven él. Yo estoy contento con su trabajo. No es el superintérprete en el sentido de ese virtuosismo vacío a veces, sino alguien muy preparado, no solamente musicalmente, sino filosóficamente, y creo que puede aportar cosas interesantes. Su tesis de maestría que está por salir está muy interesante. Igual por él,
le puede interesar algo, ¿no? Pero sí creo que tiene que ser alguien que tenga un perfil más allá de la música y que esté, por supuesto, interesado en el tema. Pero muy interesante la pregunta. Gracias, Juan Carlos. Tenemos otra pregunta. Juan Carlos, muy interesante charla, muchas gracias. Con una pregunta que me surgió al escucharte hablar sobre los repertorios de tantos conciertos para guitarra y orquesta. Creo que al pensar en el repertorio, digamos, de las últimas décadas para guitarra, más allá de como solista, pues es todavía mayor, ¿no? De intérpretes, guitarristas que son compositores, de compositores que no tocan la guitarra, pero lo intentan comprender esa lógica tan especial de la guitarra. Pero la pregunta es, en ese ámbito, sería interesante escuchar de tu parte, aunque quizá es una pregunta que será inoportuna para ti, pero si pensáramos en unas 3, 5 obras que consideras que habría que tener en consideración, así como los 4 conciertos canónicos que referiste, pensando en la música mexicana, unas 3 o 5 obras que consideras que no podrían faltar en una lista del repertorio fundamental para la guitarra en época reciente, pues espero no meterte en aprietos con esta pregunta. Gracias. Sí, hay tanto repertorio ahora muy interesante. Por supuesto que hay que partir con la música de Ponce. Eso sí o sí tenemos que tocar el Ponce como parte del repertorio de la guitarra y de nuestro país, ¿no? Pero hay compositores muy importantes. Eber Vázquez, para mí es uno de ellos, ¿no? Es un repertorio que pues, lo que escribe está puesto ahí. Y yo me he encontrado dando cursos fuera. Hace poco estuve en Colombia, hace un par de años, no recuerdo cuándo estuve en Colombia. Llegan a revisar música, llegan con música de Eber Vázquez, ¿no? O música de Leonardo Coral. Pero para eso también tiene que influir las editoras, o sea, se toca también porque se conoce, porque está editado. Mucha de la música mexicana no está editada. Pero bueno, volviendo al punto, es difícil citar ciertas obras, ¿no? Pero habría que tocar, sí, música para mí de Eber Vázquez, habría que tocar música de Julio César Oliva, que es un estilo muy distinto, es un repertorio para mí que cumple esta parte del romanticismo mexicano, ¿no? Las cosas que tiene Leonardo Coral, ahora hay una obra de él que se toca mucho, que se llama Cedro Blanco, que también es una obra bien interesante para la guitarra, acercarse a ellos. Y hay un jovencito ahora reciente, digo jovencito, no sé, se llama Arturo Sanabria, está haciendo cosas muy interesantes, ¿no? Es de la Escuela de Música, está Lupino Caballero, hay tanta gente que puedes tocar, jóvenes que están haciendo cosas bien interesantes, pero sí es difícil enlistar ciertos repertorios y ¿no? Pero, por ejemplo, el Danzón 3 de Márquez, donde viene guitarra, es una obra maravillosa, que hay que tocarla, es una obra cortita en 13 minutos, pero la guitarra tiene una parte solista fundamental, y de un compositor como Arturo, pues creo que es muy importante. Gracias, Juan Carlos. ¿Habría alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, Juan Carlos, pues ha sido un placer y un honor compartir contigo este espacio. Quiero agradecerte a nombre del CENIDIM y del comité organizador de este coloquio que hayas aceptado esta invitación. Así que muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias. Un ejercicio muy interesante. Creo que muy fructífero, ¿no? Y te te hace reflexionar también a ti mismo de lo que piensas, que a lo mejor lo piensas pero no lo dices. Entonces, muchas gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes esta charla. Gracias, Juan Carlos. Gracias también al público que nos siguió en la transmisión en vivo. Los invitamos a la siguiente sesión a las 13 horas. Muchas gracias.
Gobierno de México.